En nuestro estudio bíblico de estos días miércoles estamos considerando el libro de Números en el Antiguo Testamento. Y si mirásemos retrospectivamente al menos el último episodio que se había narrado acerca de la generación de los israelitas que habían salido de Egipto, fíjese, apreciados hermanos, que fue el pecado de Peor, en el que se dejaron seducir y fueron arrastrados por las mujeres madianitas a la idolatría tal cual como nos narra el capítulo 25. Allí se interrumpió el relato inspirado por el divino autor acerca de la marcha de Israel por el desierto y se procedió a presentar a la nueva generación, es decir, a través de un censo donde se constituye o se configura esta nueva generación que está narrado en el capítulo 26. Además, hay algunas ordenanzas para la herencia de las hijas que las encontramos en el capítulo 27, como también la elección de Josué, hijo de Nun, como el guía del pueblo. También encontramos las ordenanzas cultuales que son el reflejo de la santidad de Israel, los cuales las encontramos en los capítulos 28, 29 y el capítulo 30. Y ahora, cuando se reanuda la narración para la marcha del camino de Israel hacia la tierra prometida de Canaán, en Canaán, lo primero que la narración sacerdotal inspirada por el divino autor en este capítulo 31 nos describe es la campaña militar contra los madianitas. La verdad que esta campaña está organizada para poder erradicar lo que constituyó la ocasión de pecado para el pueblo de Israel. Y la narración se detiene más en lo que está alrededor de la batalla, fíjese, más que en la batalla misma. No se nos dice absolutamente nada cómo se desarrolló esta batalla, ni qué estrategias siguieron, ni tampoco se nos cuenta cuál es su duración. Pero sí nos narra el capítulo el capítulo 31, las víctimas derrotadas y lo que se hizo con los prisioneros y el botín arrebatado, es decir, los despojos que obtuvo esa batalla. Observábamos en forma notable que Josué, hijo de Nun, aunque había sido designado como para poder suceder a Moisés y ser el guía del pueblo, no se hace mención en esta campaña contra Madián, sino se menciona a Fines, hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, el cual la emprende con los instrumentos santos y las trompetas para tocar. Y la verdad, apreciados hermanos, que esto es muy significativo, porque aquí el sacerdote es la persona o el personaje principal y los instrumentos santos son las armas principales. Este episodio situado antes de la entrada de la tierra prometida nos ofrece una información valiosa, fíjese. En concreto, esta batalla se trata de la medida más extraña, porque se trata de mantener la pureza del pueblo de Israel. Analizábamos, al menos en nuestra reunión anterior, que esta es una guerra que podríamos llamar una guerra anormal. Esta campaña de Israel contra los madianitas no era una guerra como las de Canaán. Las guerras de Canaán que tenía Israel era para poder tomar territorio y hacerse de la posición de la tierra prometida. Pero esta guerra con los madianitas no es una guerra como las que Israel tiene que librar contra Canaán, sino que esta guerra es el resultado de su propia infidelidad y de su comercio impío con los incircuncisos. Por lo tanto, esta campaña en contra de los madianitas, aquí se trata de borrar la mancha producida por la asociación impura del pueblo de Israel con el enemigo. En otras palabras,
Esta guerra de Madián no formaba parte de la obra propiamente tal de Israel. Es decir, esta guerra se la acarrearon ellos mismos. La lección es clara, apreciados hermanos, para nosotros. Las Sagradas Escrituras, en forma clara y en forma práctica, ¿no es cierto?, nos manifiesta. Aquí los madianitas, fíjese que representan un tipo de influencia que el mundo ejerce sobre los hijos de Dios. Es decir, los madianitas aquí representan ese poder fascinador y ese poder seductor que muchas veces los hijos de Dios son atrapados en ellos. El pueblo de Israel no debió haber tenido nada que ver con los madianitas, pero en su falta de vigilancia espiritual y esa falta de apreciar la palabra de Dios, la palabra de Yahvé, fueron arrastrados a una lucha que estaba fuera de los propósitos divinos para su pueblo amado. Y de igual manera nosotros. Muchas veces faltamos al no mantener esa rigurosa separación y nos dejamos arrastrar a alianzas con el mundo. Y por lo tanto, en consecuencias, somos estorbados por molestias y luchas que en ningún modo son el propósito de Dios para nuestras vidas. Es decir, hay molestias y luchas en nuestras vidas espirituales que nos acarreamos nosotros mismos. Lo impresionante de la narración inspirada aquí en el capítulo 31 que consideramos en nuestra reunión anterior es ver la gracia de Dios, el cual por una aplicación especial del ministerio sacerdotal no solamente venció a Madián, sino que también se llevó muchos despojos. Y toda la energía vigorosa del mal fue exterminada. El fuego del juicio, como el agua de la purificación, hicieron el papel en el botín. Y de igual manera, la gracia de Dios en el día de hoy a nosotros se manifiesta ante nuestras situaciones, como dice o expresa la Escritura inspirada. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubieses un poco de tiempo padecido, Él mismo, fíjese que Él mismo se compromete. ¿En qué? En perfeccionar, en confirmar, en corroborar y en establecer, tal cual como lo dice Primera de Pedro en su capítulo 5. Bien, haber tenido esta pequeña introducción como un telón de fondo de lo que estudiamos en nuestro capítulo anterior, ¿qué lección el Señor nos tiene preparada para nosotros en este capítulo 32 del libro de Números? La palabra del Señor dice así: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una grande muchedumbre de ganado, los cuales, viendo la tierra de Yaser y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y a Eleazar el sacerdote y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot y Dibón y Yaser y Nimra y Hezbón y Eleale y Sabán y Nebo y Beón, la tierra que Yahvé hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿vendrán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué prevenís el ánimo de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Bermea para que viniesen, para que viesen la tierra.
que subieron hasta la arroyada de Escol, y después que vieron la tierra, preocuparon el ánimo de los hijos de Israel para que no viesen a la tierra que Yahvé les había dado. Y el furor de Yahvé se encendió entonces y juró diciendo que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Yahvé. Y el furor de Yahvé se encendió en Israel e hízolos andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Yahvé. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún más a la ira de Yahvé contra Israel. Si os volvieseis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos allegaron a él y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos la heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de Estotra por parte del Jordán al oriente. Entonces les respondió Moisés, si lo hicieses así, si os apercibiereis para ir delante de Yahvé a la guerra, y pasaréis todos vosotros armados al Jordán delante de Yahvé hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Yahvé, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Yahvé y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Yahvé. Mas si así no lo hiciereis, aquí habréis pecados a Yahvé, y sabed que os alcanzará vuestro pecado. Edificaréis ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha salido de vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados todos de guerra pasarán delante de Yahvé a la guerra, de manera que mi señor dice. Entonces los encomendó Moisés a Eleazar el sacerdote y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y díjoles Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasase con nosotros el Jordán, armados todos de guerra delante de Yahvé, luego que el país fuere sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasasen armados con nosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron, diciendo, haremos lo que Yahvé ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Yahvé a la tierra de Canaán, y la posición de nuestra heredad será de la parte del Jordán. Y así les dio Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, rey de Amorreo, el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y los términos, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron a Dibón y a Atarot y a Ored y a Atrot Sofán y a Yeser y a Yochba y a Bet Nimra y a Bet Arán, ciudades fuertes y también majadas para ovejas. Y los hijos de Israel edificaron a Hezbón y a Eliale y a Kiriataim y a Nebo y a Baal Meón, mudados los nombres, y a Sibna y a Sibma, y pusieron nombre a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Marquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y tomáronla y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio a Galaad y a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó
en ella. También Yair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y púsoles por nombre Jabot Jair. Asimismo, Nova fue y tomó a Kenat y sus aldeas y llamóle Nova conforme a su nombre. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese, apreciados hermanos, que el hecho relatado en este capítulo 32 que acabamos de leer ha dado lugar a diversas discusiones entre los eruditos, ciertamente. Se han emitido opiniones muy diversas sobre la conducta de las 2.5 tribus que fueron mencionadas. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Pero podríamos preguntarnos, ¿tenían razón o no en escoger su heredad en la ribera del Jordán lindante con el desierto? ¿La conducta de ellos significaba una expresión de poder o debilidad por parte de ellos? Fíjense, apreciados hermanos, que para analizar esta situación diremos que, en primer lugar, ¿dónde estaba la porción propiamente dicha de Israel, su heredad divinamente ordenada? Con seguridad la respuesta es al otro lado del Jordán. Al otro lado del Jordán estaba la porción divinamente asignada para el pueblo de Israel. Y un corazón sincero, un corazón que hubiese pensado, sentido y juzgado de acuerdo con los preceptos de Jehová, de Yahvé, hubiera podido alimentar la idea de escoger una parte que no fuera la que Dios había señalado y determinado. No, por cierto, ¿verdad? Esa es la respuesta. No tenemos, pues, entonces necesidad de ir más allá para poder tener una apreciación divina sobre este asunto, entonces. La verdad es que era una falta de fe por parte de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés el buscar un límite de la parte de acá del Jordán. Y lo que nos revela la Sagrada Escritura es que su conducta estaba regida por consideraciones personales y mundanas, por la vista de sus ojos, es decir, para Rubén, para Gad y la media tribu de Manasés, habían motivos carnales. Ellos consideraron el país de Yahzer y el país de Galaad como algo muy precioso para ellos. Y la estimación enteramente fue según sus propios intereses. Pero Rubén, la tribu de Rubén, ni la tribu de Gad, ni la media tribu de Manasés no tuvieron ningún miramiento al juicio y a la voluntad de Dios. Fue como cuando Lot ante Abraham, como dice la Escritura, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era para riego, como nos dice Génesis capítulo 13. Lot vio con sus ojos la conveniencia y la oportunidad, pero no vio con los ojos de la fe. No vio que abajo en la llanura estaba Sodoma y Gomorra, donde había corrupción. Y jamás se imaginó Lot el juicio que caería sobre esas ciudades corruptas. Es por eso que llama la atención, ¿no es cierto? Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que era apta para el riego. Buscó su conveniencia y su oportunidad ante Abraham, sin ver con sus ojos de la fe
la corrupción de Sodoma y Gomorra y sin saber el juicio que vendría sobre esas ciudades. De igual manera, entonces, estas dos tribus y media, si hubieran mirado simplemente a Dios, la cuestión del establecimiento del lado de acá, de las orillas del Jordán, jamás se hubiera ofrecido para ellos. Fíjese que en el capítulo anterior que estudiamos, el capítulo 31, hemos visto que Israel se acarrió una lucha que estaba fuera de los propósitos divinos por causa de su infidelidad y de su corrupción. Cuando no somos sencillos y sinceros, nos encontramos en circunstancias que suscitan toda suerte de cuestiones. Es de importancia entonces que seamos capaces por la gracia divina de seguir una línea de conducta y pisar una senda tan inequívoca que no puedan producirse dudas en nuestras vidas. Es nuestro santo y feliz privilegio, apreciados hermanos, el comportarnos de cierta manera que no pueda surgir ninguna complicación. Y el secreto para andar así es andar con Dios y considerar en nuestra conducta su palabra, sus preceptos. Rubén y Gad, las tribus de Rubén y Gad no se habían portado así, y esto queda de manifiesto por su historia. Fíjese que Rubén y Gad eran hombres de corazón compartido, de principios mezclados, hombres que buscaban sus propios intereses y no las cosas de Dios. Un pálido reflejo del día de hoy cuando leemos en la Escritura inspirada, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, como dice la epístola Filipenses. Si las cosas de Dios hubieran llenado su corazón, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés, si las cosas de Dios hubieran llenado su corazón, hubieran podido inducirnos a tomar una posición fuera de los límites divinos. Ciertamente que no, decíamos que era como respuesta. Es evidente que Moisés no tenía ninguna simpatía por esta propuesta ante estas dos tribus y media. El juicio de Yahvé contra Moisés no le permitía pasar el Jordán, aunque su corazón de Moisés estuviese allí ya en la tierra prometida. ¿Cómo entonces Moisés hubiera podido aprobar la conducta de unos hombres deseosos de estar fuera de los límites que Dios había puesto al pueblo de Israel? La verdad, apreciados hermanos, que la fe no puede estar jamás satisfecha de lo que no es la verdadera posición. Y la fe jamás va a estar satisfecha sino de la verdadera heredad que el pueblo de Dios tiene. Esa es la verdadera fe. Un ojo sin fe no puede ver más allá. Como un corazón infiel no puede anhelar las heredades de Dios. He aquí el por qué Moisés condenó sobre la marcha la proposición de las tribus de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. Es verdad que a continuación Moisés atenuó el dictamen y dio su consentimiento ante la promesa de estas tribus de pasar armados el Jordán delante de sus hermanos para poder tomar la tierra prometida. Esto obtuvo en Moisés una suerte de asentamiento. Pero parecía que era una manifestación extraordinaria de desinterés y de energía por parte de estas tribus. Fíjese que estaban dispuestos a dejar a sus hijos y a sus familias a este lado del Jordán y pasar armados con sus hermanos al otro lado del Jordán para poder ayudar a tomar la tierra prometida. El dejar tras ellos a todos los suyos y de no atravesar con ellos el Jordán
sino netamente para poder combatir a favor de sus hermanos. Pero podríamos preguntarnos, ¿dónde habían dejado a sus hijos? ¿Dónde habían dejado a los suyos? Los habían dejado fuera de los límites señalados por Dios. Fíjese que hay otra historia muy parecida en las escrituras inspiradas que nos revela la misma situación. En el libro de Ruth, allí hay un hombre llamado Elimelech que dejó Betlehem de Judá para ir a Moab a causa del hambre que había en Betlehem. Y privó a los suyos del lugar donde estaba Dios y sus promesas. Y se fue a Moab. Aquí la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, a los suyos los habían privado de un lugar y de una parte en el verdadero país de la promesa. Y esa herencia, esa promesa de la cual Dios había hablado a Abraham, a Isaac y a Jacob, no era una mera promesa al aire, era una promesa para el pueblo de Israel. Y estas dos tribus y medio la estaban despreciando. ¿Y eso por qué? ¿Solo por tener buenos pastos para sus ganados? ¿Fue por tal razón que las dos tribus y media abandonaron el lugar dentro de los verdaderos límites que Dios había dado al pueblo de Israel solo por pasto para sus ganados? Así como Lot, que terminó en una cueva en ignominia, podemos ver las consecuencias de esta decisión y conducta de estas dos tribus y media. Fíjese que las consecuencias se dejaron de ver muy pronto. El hecho de que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se hayan establecido con sus familias sin pasar el Jordán, al otro lado del Jordán, el lado de acá del Jordán, por así decirlo, sin pasarlo. Las consecuencias no se dejaron ver muy pronto. Fíjese que en el capítulo 22 del libro Josué encontramos los primeros tristes efectos de la conducta de estas tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Se ven precisados ellos, más adelante, de edificar un altar grande en apariencia, dice la Escritura, por miedo de que en el porvenir sus hermanos los desaprobaran. ¿Y qué prueba todo esto? Prueba que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés se equivocaron completamente al establecerse al lado de acá del Jordán, fuera de los límites que Dios había establecido divinamente para el pueblo de Israel. Y notemos el efecto producido en toda la asamblea israelita por haber ellos construido un altar grande. Pareciera que todo ello había una especie de verdadera rebelión. Por lo tanto, en Israel se levantó la alarma. Mire, leamos la porción que nos dice en Josué capítulo 22, desde el texto 12 al texto 19. Dice así la palabra del Señor. Lo cual, como los hijos de Israel oyeron, juntóse toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos, contra la tribu de Rubén, con la tribu de Gad y la media tribu de Manasés, porque habían construido un altar inmenso. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, a Fines, hijo de Eleazar, sacerdote. Y a 10 príncipes con él, un príncipe de cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era cabeza de la familia de sus padres en la multitud de Israel, los cuales vinieron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y habláronles diciendo: toda la congregación de Jehová dice así, ¿qué transgresión es esta que
prevaricáis contra el Dios de Israel, volviéndoos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser hoy rebeldes contra Jehová? ¿Nos ha sido poco la maldad de peor de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual fue la mortandad de la congregación de Jehová? Y vosotros volvéis hoy en seguir a Jehová, más será que vosotros os rebelaréis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Que si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar a más del altar de Jehová, nuestro Dios. Se levantó la alarma en el pueblo de Israel porque estas dos medias tribus habían levantado un altar por miedo del pueblo de Israel, de los israelitas. Ahora, toda esta turbación y toda esta alarma eran el resultado de la falta cometida por Rubén y Gad. Allí estaba la causa de todo mal, el hecho de no haber pasado el Jordán, el hecho de no haber obedecido y haber tomado la herencia de las promesas que Dios había dado a su pueblo. Y es importante, apreciados hermanos, entender este asunto con mucha claridad y deducir de esto una lección práctica que debe enseñarnos. Fíjese que esta porción de la historia de Israel nos advierte muy gravemente que debemos velar de continuo para no quedarnos por debajo de nuestra posición, contentándonos con las cosas que pertenecen a este mundo, sino que debemos tomar la posición espiritual y verdadera. ¿Y qué reflejo hay en figura el hecho de que Israel pasara el Jordán? En figura allí hay una posición espiritual y verdadera de la muerte y de la resurrección. Eso es lo que prefigura el pasar el Jordán, la muerte y la resurrección de una nueva vida. Qué lección, apreciados hermanos, qué lección tenemos aquí en este capítulo 32. Que el Señor bendiga su palabra y con la ayuda del Señor seguiremos considerando y apreciando las enseñanzas que el Señor nos trae en el libro de Números.